Nos queda entonces el reto más interesante, programar el iterador. Bueno, el chiste de haber programado el método para insertar con este método auxiliar get es que en realidad el iterador es una versión un poco más avanzada de ese método get. Vamos a ver, aquí está, tenemos el dibujito del iterador. Conceptualmente vamos a utilizar la descripción de Oracle. Nos va a dar vamos a implementar la misma interfaz de Microsoft, pero vamos a utilizar la descripción de Oracle. Vamos a colocar al iterador en medio de dos nodos. De manera que cuando recientemente lo hayamos creado, el iterador empieza aquí, justo antes del primer dato. Y cuando terminemos, el iterador va a estar aquí, después del último dato, justo antes del centinela. Y lo que vamos a utilizar para saber dónde se encuentra colocado el iterador, pues va a ser este atributo llamado siguiente, que apunta al siguiente nodo donde se encuentra el dato que va a devolver después de que mandemos llamar moveNext. Entonces, si mandamos llamar moveNext, current va a apuntar a lo que esté aquí. Ahora, ¿por qué digo que el iterador es una versión un poco más avanzada de lo que tenemos en Get? Vamos a ver el código de Get. Acá está. Muy bien. Entonces, observen que en Get tenemos esta variable temp que se inicializa precisamente con el elemento que esté justo después del centinela. Bueno, esos son exactamente el atributo siguiente que debería de tener el iterador. Entonces, la variable temp corresponde a lo que está señalando el iterador. Ahora, cuando necesitamos, por ejemplo, devolver un dato o algo así, les decía, lo único que tienen que hacer es modificar este while. Cuando se cumpla la condición, devuelvan temp.dato. Bueno. Entonces es como si de pronto lo que yo voy a tener que devolver, en lugar de ponerlo en un return, lo colocara en la propiedad current. Y ya está. Ese es el concepto importante. Lo que vamos a hacer con el iterador es esta especie de ciclo while, pero lo vamos a tener que partir en pasito por pasito. Digamos que lo que hubiera sido cada paso del while, pues se va a convertir en una llamada al método moveNext. Entonces, vamos a empezar a escribir el código. Lo primero es, vamos a insertar aquí una clase. Entonces, a ver si se está grabando. Vamos a ponerlo debajo del nodo. No, perdón. Este era otro método. Digo, el método. Ajá. Entonces, aquí vamos a poner aquí public. Le podemos poner enumerador o iterador, como queramos. Así, iterador. La interfaz que estamos implementando. Y hay varias cosas que vamos a querer cuidar en esta interfaz. Decimos, queremos que nos guarde varios datos, pero vamos a empezar primero tomando justo lo que aparece aquí en el get. Decíamos, teníamos este nodo temp, que ahora se va a convertir en algo así como el siguiente elemento. Entonces, de hecho, si quiero, le voy a volver a poner temp, nada más para que se note que es la misma idea. Nodo t, temp. Entonces, empecemos por ahí y ahorita voy a ir agregando un poco más de atributos. Así, me falta poner private. Y como es el atributo de una clase, le ponemos su barrita por debajo. Lo siguiente, deberíamos tener un constructor, public iterador. Y aquí en el, obviamente lo que vamos a necesitar para poder iterar sobre la lista es tener acceso a la lista. En términos de permisos, C# sí nos da permiso de ver la lista, pero necesitamos recibir una referencia a la lista. Para poder tener acceso a ella todo el tiempo que estemos utilizando el iterador, pues vamos a tener que agregar aquí otro atributo, private lista tlt.
Digo, esto lo es un poco diferente a Java. En Java ya se da esto en automático. Aquí no. Entonces vamos a hacer que nuestro atributo sea igual al parámetro que nos pasen. Entonces, cuando vayamos a querer crear el iterador en el método getEnumerator, acuérdense que en el constructor tienen que pasar una referencia a this, que va a ser la lista que está creando el iterador. Entonces, ya está. Ahora, lo siguiente es que veamos en el método de acá abajo, como temp luego se inicializa al siguiente elemento de centinela. Entonces, lo que vamos a hacer en el constructor es precisamente ese paso de inicialización. Vamos a decir temp igual a lista. A la lista le podemos acceder a la variable privada centinela porque somos una clase interna. Y ahora sí, al centinela le puedo pedir el elemento siguiente. Entonces, observen cómo lo que era la inicialización en este método se convierte ahora en el constructor. Ahora, voy a adelantar de una vez otra parte. El iterador tiene un método que se llama reset. Ok, y el reset básicamente lo que tiene que hacer es volver a poner el iterador al inicio. Entonces, las operaciones propias del reset, que son en común con lo que es la creación del iterador, vamos a ponerlas aquí. Observen que la lista sola la tengo que asignar cuando estoy construyendo. Si reinicio el iterador, pues la lista sigue siendo la misma. Entonces, esta no hay que moverlo de aquí. Pero esta sí. Y lo que voy a hacer ahora acá entonces es mandar llamar reset. Entonces, lo demás que voy a tener que inicializar lo voy a poner adentro de reset y así ya programé de una buena vez los dos métodos. Ahora, ¿qué más nos hace falta? Decimos que vamos a necesitar a current, que es donde vamos a ir guardando pues como que el elemento que queremos regresar. Hay varias maneras de resolver esto, pero ahorita yo voy a hacer un poco de trampa. Voy a crear una variable temporal de tipo nodo doble, que se va a hacer un current atributo. Entonces observen que no estoy guardando en current el dato, que es lo que de hecho vamos a tener que devolver. Estoy guardando el nodo completo. Y esto lo voy a hacer porque recordemos que nuestro iterador se tiene que mover de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de principio a fin de inicio. Y de alguna manera se va a tener que acordar en qué dirección va y va a tener que poderse mover a cualquiera de las dos o borrar el elemento. Tenemos por ahí un método que se llama remove. Entonces, para remover el elemento va a ser muy cómodo si ya lo tenemos referenciado con la variable current, en lugar de que en current tengamos el dato y después a partir de temp tengamos que averiguar si el que hay que remover quedó a la izquierda o a la derecha, dependiendo de en qué dirección íbamos. Entonces, esto nos va a facilitar un poquito las cosas. Otra cosa que nos pide el iterador es que vayamos diciendo en qué índice se encuentra el dato que está en current. Entonces también podemos agregar de una buena vez private int. Observen que acá abajo igual teníamos uno que se llamaba current index. Entonces vamos a ponerlo aquí también, pero ahora como atributo. Si estamos pensando en que estamos en el elemento siguiente del centinela, pues entonces current index también debería de ser 0. Justo igual que lo teníamos en el get. Aquí hay un detalle curioso que hay que recordar de la documentación. Se dice que tanto current index como current no están definidos si no hemos mandado llamar a moveNext, que es el método para mover el iterador hacia la derecha. Entonces, aunque yo le ponga el 0 aquí a current index, en realidad querría que si current no está definido, bueno, pues el índice tampoco estuviera definido. Entonces, bueno, habría que ver qué quieren programar primero. Si current, índice, que se llama el método, o hasNext. Pero vamos a empezar con hasNext. Entonces, no, perdón, no hasNext, moveNext. HasNext después ya se vuelve trivial implementarlo. Ok, entonces la pregunta es,
nos queremos mover al siguiente elemento y ¿puedo? ¿No puedo? ¿Hay? ¿No hay? Bueno, entonces sí vamos a hacer primero hasNext. Y lo voy a usar dentro de moveNext. Public, bool, hasNext. ¿Cómo sé si hay un siguiente o no? Bueno, básicamente, recordemos que temp está apuntando al elemento siguiente y se nos terminó la lista cuando temp sea el centinela. Entonces, if, más bien sería un return. Entonces, si temp es igual a centinela, no hay siguiente, entonces voy a negar esto. Y necesito acceder a la lista para poder pedirle al centinela. Como les decía, esta sería la señal de que ya terminó. Entonces aquí tenemos que poner un not. Mientras que temp no sea el centinela, quiere decir que sí hay un elemento todavía al que vamos a querer visitar. Entonces, ahora sí, moveNext va a ser bastante más fácil de leer. Lo primero que tengo que hacer es preguntar si hay un elemento siguiente. If hasNext. Sí, es cierto. Una disculpa. HasNext debía de ser propiedad y lo programé ahorita como si fuera método. Entonces, es una propiedad de solo lectura. Entonces aquí tenemos que poner un get. Ahí está, ya lo convertimos en propiedad, no hay problema. Regresamos entonces a moveNext. If hasNext, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente tenemos que hacer lo que está aquí adentro del get. Tenemos que mover a temp un lugar hacia la derecha. Tenemos que mover currentIndex un lugar hacia la derecha. Pero también recordemos que a partir de este momento, bueno, lo que sea que hubiera estado apuntado antes por temp, se tiene que convertir ahora en el dato que vamos a regresar dentro de current. Entonces, para poder hacer eso, decimos primero, if hasNext, current, ahora va a ser lo que sea que hubiéramos tenido antes en temp. Ahí está. Una vez que ya pusimos eso en current, que es lo que nos va a permitir implementar la propiedad current, entonces sí ya podemos hacer que temp sea igual a su siguiente elemento. Y también que el current index se incremente. Bien. Voy a ir adelantando un poco, que es la propiedad current. Esta sí es de tipo T. Vamos a empezar por pedir el get. Ahora aquí, la idea es, si todavía no se ha mandado llamar moveNext, se dice que current debería de estar indefinido. De alguna manera, tengo que dar a entender que no he mandado llamar moveNext. Y aquí me indica algo más que voy a tener que modificar aquí en mi reset. Ya pusimos temp, ya pusimos current index, pero tenemos que indicar que en este momento no es válido mandar llamar current porque todavía no se ha mandado llamar a moveNext. Lo que vamos a hacer es poner current en null. Eso quiere decir que aquí a nuestra declaración le vamos a asignar un signo de interrogación. Entonces, cuando current no esté definido, nosotros lo vamos a indicar asignándole un null a current. Si si moveNext ya fue llamado, entonces ya le asignamos valor a current y va a ser distinto de null. Entonces aquí en get lo único que vamos a hacer es probar precisamente si esto está definido, si es válido obtener este valor o no. Si current es igual a null, esta va a ser nuestra guarda, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, si está indefinido, vamos a lanzar una excepción. Throw new. Insisto, aquí vamos a improvisar alguna. No such element exception. Ya ustedes revisen en la documentación cuál es la que les esté pidiendo la API que van a implementar. Si no es null, entonces decimos return current.dato. Y así ya no devolvemos el nodo, devolvemos el dato.
Bueno, ya llevamos bien una primera parte. Ya asignamos current, ya asignamos temp, ya actualizamos el índice, pero ¿qué sucede si no hay un elemento siguiente? Bueno, resulta que si no hay un elemento siguiente, también tenemos cosas que hacer. Ah, cierto, este devuelve un boolean, porque sí se puede mover. Vamos a poner un return true. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa si no hubo un elemento siguiente? Esto quiere decir que temp ya estaba apuntando al último elemento. En cuanto mandamos llamar hasNext, pues se va a intentar mover, pero ya no hay nada más a la derecha. Debería de caer en el centinela. Entonces, bueno, vamos a ponerlo un poco explícito. En ese caso, temp va a ser igual a este punto centinela. Insisto, esto sucedería en automático si dejamos temp igual a temp punto siguiente. Solo lo estoy escribiendo así para que se note en el código cuál es el valor que va a tomar. Pero además, si lo que había adelante era el centinela, entonces quiere decir que current queda indefinido. Ya no hay nada que devolver. Entonces a current le vamos a tener que asignar otra vez el null para indicar que ya no tiene un valor válido. En índice siguiente, bueno, current index, igual, si hago más sería correcto, pues lo voy a poner explícito. Vamos a poner list.count. Bueno, esto también sirve por si alguien obsesivo sigue llamando move next, move next, move next, aunque ya no haya nada. El hecho de que asignemos directamente temp igual a lista sentinela y current index igual a lista.count evita que vayan a ocurrir cosas raras con estos valores, ¿no? Y finalmente, como ya no hubo un elemento siguiente, ya no podemos devolver nada, lo único que nos queda es poner un return false, que es lo que nos indica la API de Microsoft. Si ya no hay un elemento siguiente al cual moverse, bueno, pues devolvemos un false en moveNext. La idea es que no cause errores, solamente nos devuelve false. Y con esto llevamos pues ya gran parte de lo que es hacer el iterador. Todavía tenemos que resolver la parte de el add, el remove y movernos en reversa. Eso significa que probablemente tengamos que volver a editar estos métodos que como que ya más o menos teníamos. Vamos a tener que ir agregando según los requerimientos. Y eso lo veremos en los próximos videos.